Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermano. Quiero compartir este mensaje que Dios traía a mi corazón. Lo titulaba El gozo y la presencia de Dios. Porque hay gozo en la presencia del Señor, hermano. Yo no puedo decir estoy en la presencia del Señor con una cara, quizás de tristeza, de aflicción, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades. Pero cuando yo entiendo que el Dios al que yo adoro es más grande que mi situación, eso me da paz y me da tranquilidad para adorarle a Él y para bendecir su nombre. Vamos a ir al Salmo 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. Y sean también bienvenidos todos los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión, así como cada uno de ustedes que están aquí. Dice el Salmo 122 en el verso 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Te lo leo nuevamente, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Te hemos exaltado a ti, soberano Dios, y estamos hoy aquí en tu casa de oración. Padre bendito, te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor, fluyendo, Señor, en nuestra vida, Señor amado, y sea, oh Dios del cielo, trayendo, Señor, esa convicción, Señor, trayendo esa certeza de que estamos delante de tu presencia, Señor amado. Hemos venido, Señor, no solamente a cantarte y alabarte, pero a darte la gratitud de nuestro corazón a ti, Señor amado. Ahora preparamos nuestro corazón para recibir tu buena palabra, Señor, tu instrucción. Pedimos, Señor, que nuestro corazón sea sensible a tu palabra y esté atento, Señor bendito, a la instrucción que viene, Señor, de ti. Te pido que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de nuestros corazones, Señor amado, para poder ponerlas por obra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, gracias. En este salmo, en el verso 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire, este verso se familiariza bastante con la circunstancia que nosotros estamos ya casi terminando. Ustedes saben, cuando nos vimos limitados de venir al templo, de venir a este edificio, muchos anhelamos querer estar aquí. Muchos decíamos querer estar aquí en este lugar, pero no podíamos, ¿verdad? Debido a las normas, a las restricciones, debido a las reglas a seguir, no podíamos. Pero ahora se está abriendo nuevamente el espacio, se está abriendo nuevamente la oportunidad de venir a la casa del Señor, de venir a adorarle a Él. Y yo creo que tal vez algunos de ustedes le dijeron a algunos hermanos: no, hoy podemos ir, hoy hay más cantidad de personas que pueden aceptar o se aceptan en esta apertura que han hecho de las restricciones. Mas sin embargo, tal vez algunos no quisieron, no pudieron, y Dios conoce las razones. Pero el salmista dice en este verso que yo les leía: yo me alegré. Creo, hermanos, que venir a la casa de Dios tiene que ser una alegría para nosotros. Venir a la casa del Señor tiene que llenarnos de aquel gozo, tiene que llenarnos, hermanos, de aquella, como te dijera, alegría que va a llevarnos, va a motivarnos a querer estar ahí en la casa del Señor. Y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué razón? ¿Sabes? La presencia de Dios en nuestras vidas va mucho más allá que una simple emoción, hermano. La presencia de Dios no es una emoción. La presencia de Dios en nuestras vidas va mucho más allá que un contagio de masas. Porque a veces nosotros estamos tal vez en un, podríamos decir, concierto de alabanza y entramos en aquella alabanza, pero ¿alabamos solos a Dios? ¿Adoramos a Dios cuando estamos a solas? ¿Sabemos, hermano, a quién estamos adorando? ¿O simplemente es algo que porque otros lo están haciendo nosotros nos vemos en aquella euforia o en aquel mover de querer ser parte de ello? Pero la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en mi vida va mucho más allá que una simple emoción, porque las emociones pasan, pero Dios no. Las emociones cambian, pero Dios no cambia. Entonces el salmista sabe lo que está diciendo. Cuando él dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, él sabía
Él sabía que ahí se manifestaba la presencia de Dios. Él sabía, y estoy hablando del tiempo del salmista, él sabía que era allí donde dice el salmo que bueno es para el Señor. Dice, mirad cuán hermoso y agradable es para el Señor ver a los hermanos juntos y en armonía. Porque era allí donde el Señor enviaba salvación, era allí donde el Señor enviaba su misericordia. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, hermano, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Nos mueve aquella emoción? ¿Nos mueve aquel contagio de masa? ¿O nos mueve la convicción de quién es Dios para cada uno de nosotros? ¿Sabe? Aquella persona que verdaderamente ha experimentado la presencia del Señor en su vida, conoce exactamente lo que esto provoca y origina en nosotros. El que ha experimentado esa presencia de Dios, hermano, no se va a mostrar temeroso ante ninguna circunstancia, porque sabe que el Dios que lo guarda, el Dios que lo protege y el Dios que está con él y con ella es mayor que cualquier circunstancia. Eso provoca la presencia de Dios, una seguridad, una certeza, una convicción. Pero cuando solamente es emoción y contagio de masas, ustedes saben, eso cambia. Pero la persona que lo ha experimentado, te repito, conoce exactamente lo que esa presencia provoca y origina en nosotros. Es por tal que si hay alguien de quien mencionar, aunque podríamos mencionar muchos nombres, que aprendió a gozarse en la presencia del Señor, fue el rey David. Es por eso que aunque falló, cometió errores, pero la presencia de Dios para él era algo tan trascendental, era algo tan importante de tener en su vida, que aun cuando él falló, se quebrantó delante de Dios. Y uno de los primeros ruegos y súplicas que él hizo es: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, le dice David a Dios, porque él sabía lo que aquello provocaba dentro de su ser. Aún en medio, como les digo, de aquellas fallas, de aquellas debilidades, de aquellas luchas que él enfrentaba dentro de sí. El pueblo de Israel había pasado ya bastante tiempo. Y vamos a ir aquí al libro de Segunda de Samuel, y quiero leerte esto. ¿Sabes? En este tiempo de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 6. Te voy a leer el capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel. Y ahora en este mensaje yo quiero compartir contigo cuál es la razón por la cual David actúa de esa manera que este capítulo lo narra. No quiero hablarte de la dinámica de cómo es traída el arca nuevamente a Jerusalén, sino quiero hablarte de la razón por la cual David danzaba delante de esa arca. Luego en otro mensaje te voy a compartir la dinámica, porque también tiene sus consecuencias. Pero en el libro de Segunda de Samuel capítulo 6, el verso 1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mire todo lo que se hace. David reúne al pueblo de Israel, reúne a aquellos escogidos, le dice a aquel pueblo cuál es el deseo que hay en su corazón, el anhelo de traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, llamada también como la ciudad de David. La quería llevar ahí. Ahora, ¿por qué razón? La verdad es que el arca del pacto, desde que había caído en cautiverio de los filisteos, lo cual te compartí en cierta ocasión, en el tiempo de Elí, una vez que ellos lo regresaron, el arca del pacto no regresó a esa ciudad, sino que quedó
en la casa de Abinadab, y había pasado ahí un buen tiempo. Aún el mismo Samuel, después de que Elí muere, no comienza inmediatamente su ministerio, no comienza inmediatamente su privilegio, sino que espera 20 años antes de comenzar a desarrollar aquel privilegio que Dios le había encomendado. Si bien él cumplía con el ritualismo sacerdotal, él hacía todas las cosas que necesitaba hacer, pero en sí no había comenzado a desarrollar el ministerio que se le había encomendado. Fíjense que aquí David planea juntamente con el pueblo volver el arca del pacto a Jerusalén. Pero a veces nosotros tenemos tanta emoción. Mire, a veces buscamos con tanta emoción la presencia de Dios. A veces, hermanos, queremos llenarnos de aquella presencia del Señor. Queremos sentir aquella presencia de Dios, que tal vez estamos dispuestos a hacer cosas que a cualquier costo. Y hacemos a un lado las instrucciones de qué es lo que Dios pide y cómo Dios quiere que se haga aquello. Pero la emoción, mire, la emoción no va a invalidar la realidad de la palabra de Dios, hermano. La emoción no va a invalidar eso. David estaba emocionado. Obviamente, ¿quién no, hermano? Mire, en el tiempo de Samuel, el arca del pacto no se movió de ahí. En el tiempo de Saúl no se menciona siquiera el arca del pacto, pues Saúl no era alguien, ¿verdad?, que tenía ese temor a las cosas de Dios. Saúl era aquel rey que quería ser más honrado por la gente que por Dios. A él le importaba lo que las personas pensaban, a él le importaba quedar bien delante de las personas y no le importaba quebrar la ley, la instrucción y la palabra de Dios. Y David en esa emoción, en esa alegría, en ese deseo de querer traer el arca nuevamente a Jerusalén, primera vez en su reinado, sí, claro, pero antes había estado ahí el arca. Y él no se apercibe y no le pide al Señor dirección de cómo tiene que hacerlo. Dice que el arca se monta, si bien en un carro nuevo, eso es lo que dice el verso 3. La pusieron en un carro nuevo y la montaron ahí. Y habían 2 hijos de Abinadab que iban guiando ese carro. Pero cuando yo te digo, hermano, que la emoción no invalida la realidad de la palabra de Dios, es que no es lo que nosotros queramos hacer. Y muchas veces nosotros nos vemos en esa falla, en ese error, que como es para Dios, o sea, lo podemos hacer de esta manera. No necesariamente. Tenemos que ir a la instrucción de la palabra de Dios. Tenemos que ir a lo que Dios dice y pide. No puedo hacerlo yo como yo quiero, hermanos. Lo que nosotros queremos hacer. Pero no es así, sino es lo que Dios pide. Es lo que el Señor pide de ti y de mí. A veces que queremos, y eso, como les digo, es lo que sucedía en la iglesia antes de esta situación que hemos vivido y que estamos ya por salir. Estábamos llenos de actividades, estábamos llenos, hermanos, de diferentes situaciones en las cuales, o sea, queríamos transmitir ese mensaje de Dios y comenzamos a querer hacerlo como a nosotros mejor nos parecía. Pero nos olvidamos de ir a los fundamentos, nos olvidamos de ir a la base de la instrucción que es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Y se monta el arca en este carro, y dice el verso 4: y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí yo iba delante del arca, y David, mire lo que hacía David. Verso 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban.
Y mire lo que sucede, verso 7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Por qué razón? Mire, David, él iba alegre. Dice que él danzaba delante del arca. Él dice que danzaba delante de aquel mobiliario, si tú lo quieres ver como un mueble, pero era un mueble simbólico donde Dios les había dicho a Israel que su presencia se iba a hacer manifiesta. David nunca había estado cerca del arca. David nunca había estado allí. Ustedes pueden ver, el único que estuvo cerca del arca fue Samuel cuando iba desarrollándose cerca de Elí. Pero una vez fue tomada, una vez fue llevada a la casa de Abinadab. El arca quedó allí y había quedado en la casa de Abinadab por 70 años. Pero ahora viene ese deseo en el corazón de David, y el deseo de querer traerla a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. Quería llevarla allí. Y obviamente era tanta la alegría de David, porque David entendía de que eso no era simplemente un mueble, no era simplemente un mobiliario, sino que era algo que simbólicamente Jehová Dios había dicho que su presencia iba a morar ahí en medio de ellos. Por eso te digo, si hay alguien que amaba esa presencia de Dios, era David. Era David. Y él a cualquier costo quería hacer esto y quería llevar el arca del pacto a Jerusalén. Pero no le consulta al Señor, no le pide dirección al Señor cómo hacerlo, sino que él toma aquellas decisiones y se mira con esta situación que ocurre aquí en el camino. Mire, ¿por qué razón? Cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué Dios obró de esa manera? Si los bueyes tropezaban y parecía como que el arca iba a caer, y solo porque aquel hombre la detuvo, viene y se enciende el enojo de Dios, y aquel hombre cae muerto ahí a los pies donde está el arca. Pero dice que por la temerosidad de él, el verso 7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. ¿Sabes qué quiere decir temeridad? Temeridad, hermano, es irreverencia a las cosas establecidas por Dios. Temeridad es que tú dices, bueno, yo lo estoy haciendo, pero yo sé que le va a agradar a Dios. Si no va conforme a su palabra, no importa qué tan buenas sean tus intenciones, pero si la actitud dentro de tu corazón es mala, no es agradable a los ojos de Dios, hermano. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero si es buena obra la que estoy haciendo, pero la actitud dentro de tu corazón no es buena. Y por eso yo le digo a veces a los hermanos, está bien si tú le extiendes la mano a alguien y tiene necesidad, pero si vas a hablar de ellos, no lo hagas, porque no es agradable a los ojos de Dios. No es lo que la palabra del Señor nos enseña, que si tu mano izquierda hace algo, que tu derecha no lo sepa. No es lo que dice la palabra de Dios, que si tú lo haces algo, no lo haces para agradar al hombre, sino para agradar al Dios que está en los cielos. Entonces a veces nosotros creemos que porque aquella acción es buena, Dios la tiene que ver con agrado. No necesariamente. Si lo hacemos con un propósito irreverente, si lo hacemos con un propósito de malicia, si lo hacemos con un propósito, hermano, de competir con alguien más o hacer ver mal a alguien más o humillar a alguien más, eso no lo ve Dios con agrado. Y eso es lo que sucede aquí. ¿Acaso no era poderoso, no es poderoso Dios para haber detenido aquella arca sin que cayera? ¿Acaso no es poderoso Dios para haber sacado a los bueyes de ese atascadero donde estaban sin que aquella arca cayera? Claro que sí, hermano. Y por eso fue que yo te hablé cuando el arca del pacto cae cautiva por los filisteos y es llevada al templo de su Dios. Y ustedes ven cómo el Dios de ellos, ¿verdad?, aparece en 2 días o 2 mañanas seguidas postrado delante del arca de Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Dios que no necesita ayuda absolutamente de nadie. Por eso es que es todopoderoso, hermano. Es todopoderoso.
Pero David pasó por alto aquello. Y mire, él iba danzando, él iba alegre, él iba contento. O sea que el arca del pacto iba hacia Jerusalén. Pero no se indagó en leer los pormenores, no se indagó en ir y consultar a Dios, oír a la palabra de Dios cómo el arca tenía que ser transportada. No se indagó de eso. Simplemente era tanta aquella emoción de llevarla a aquella ciudad, tenerla cerca de ahí donde él habitaba. Porque hasta le construyó una tienda para que el arca morase en esa tienda. Pero la irreverencia a las cosas establecidas por Dios nunca va a traer bendición sobre tu vida, sobre mi vida. Cuando nosotros menospreciamos las cosas de Dios, cuando nosotros somos irreverentes a las cosas del Señor, hermano, eso no va a traer bendición sobre tu vida o sobre tu casa. Mire lo que le sucedió a este hijo de Abinadab. Murió ahí. Murió. Obviamente Abinadab quizás se debe haber preguntado, pero ¿cómo si el arca iba a caer, iba a derrumbarse, perdóneme la palabra, de encima del carro que le habían puesto? Pero Dios lo que le está mostrando es de que Él es soberano, Él es todopoderoso, y que lo que nosotros hagamos en la obra del Señor tiene que ser conforme a su palabra, conforme a su instrucción, conforme a lo que Él ha establecido, hermano. No vamos a traer su presencia como sea, hermano. Mire, si ustedes me dicen, hermano, esto lo podemos llenar, solamente cambiemos esto, las luces, los instrumentos, hagamos tantas cosas y vamos a llenar esto. No, es que no se trata de eso. Mire, un edificio, hermano, lo puede llenar cualquier persona. ¿Acaso cuando tú vas a ver un juego de deporte que te guste, no se llena ese lugar, hermano? Pero la presencia de Dios atrae a las personas, hermano. La presencia de Dios atrae a aquel que conoce lo que verdaderamente ésta hace dentro de nuestras vidas. No se trata simplemente de llenar un local, no se trata simplemente de llenar este edificio en el que estamos, o de que toda esta ciudad, hermano, se reúne en un parque y se llene allí de la cantidad de personas que habitan aquí. No, se trata de obedecer, de seguir aquella instrucción que es dada por Dios, que es dada por el Señor. Y por eso te digo, en estos últimos días Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre su iglesia, porque Él lo ha prometido. Es Él el que lo ha prometido. No soy yo el que me he parado a quererles decir, no, es Él el que lo ha prometido. Ayer hablaba yo con un hermano y él me decía, sí, hermano, pero es un proceso, usted sabe de que vamos en este caminar. Y yo entiendo eso, le digo. Yo entiendo muy bien eso. Pero lo que nosotros hemos ignorado es el tiempo en el que estamos viviendo, hermano. Porque un proceso tiene su tiempo y tiene sus etapas. El proceso comienza cuando tú comienzas a experimentar algo aquí o comienzas a preparar algo. Si tú me dices, bueno, voy a preparar un buen plato de comida, y comienzas el proceso desde preparar las verduras, todo lo que vayas a utilizar, lo pones a cocinar. Entonces, tú estás viendo el tiempo que tiene ya en el horno, ¿sí o no? Tú estás viendo el tiempo que tiene ya aquel plato que tú quieres preparar dentro del horno. No vas a decir, bueno, es un proceso y que esté ahí el tiempo que sea. No, no es así, no opera así. Entonces, ¿por qué nosotros hemos menospreciado cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestro caminar delante de Dios? Cuando sabemos que son los últimos tiempos que estamos viviendo. Y cualquiera podría decir, bueno, es un proceso y no tenemos ya mucho tiempo, hermano. Ya no lo tenemos. Y eso le decía yo a este hermano y le decía, sí, pero a veces es algo como que lo hemos usado simplemente como para escondernos detrás de ello o encerrarnos detrás de ello. Decir, es un proceso. Pero hemos ignorado el tiempo que estamos viviendo en Dios. Son días finales. Son tiempos difíciles. Entonces acontece eso en la trayectoria de la movilización del arca hacia Jerusalén. Pero luego el verso 9 dice, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo.
Mire, hace llevar el arca a la casa de esta persona. Y dice el verso 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, geteo, 3 meses. ¿Y qué provocó en la casa de este hombre? Y bendijo, dice. Mire, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Mire lo que hace la presencia de Dios, hermano. Porque cuando la presencia de Dios llega a una vida, llega a una familia, bendice, hermano. Bendice. Cuando la presencia de Dios llega a una ciudad, esa ciudad es bendecida, hermano. Cuando la presencia del Señor llega a una área de trabajo, ese lugar es bendecido. Mira, hay gente que se va a preguntar, no sé ni cómo están saliendo adelante, no sé ni por qué tienen tanto trabajo en su compañía. Pero cuando nosotros invocamos el nombre de Dios y le encomendamos a Dios aquello, nuestras acciones, es Él el que ha prometido bendecir el trabajo de nuestras manos. Es Dios. Entonces es la presencia del Señor. Y si la presencia de Dios se derrama sobre su iglesia, como Él lo ha prometido, ¿qué va a transmitir la iglesia hacia afuera, hermano? ¿Qué va a llevar la iglesia hacia afuera? Bendición. Va a llevar bendición. No va a llevar problemas, no va a llevar chisme, no va a llevar chambre, no va a llevar situaciones que están viviendo las personas dentro de la congregación. No, va a llevar bendición. Porque no es eso lo que le dijo Jehová Dios a Abraham. Le dice, y te he llamado para que seas bendición, no de bendición, sino para que seas bendición. A veces nosotros pasamos, como le digo, por alto cuando leemos la palabra y decimos, no, es que el hermano es de bendición. No, es bendición. Es bendición, no es de bendición, es bendición. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ti. La presencia del Señor está en ti y está en su pueblo, hermano. Miren lo que provocó en la casa de Obed Edom. Miren, no al igual que los filisteos. Ustedes saben que cuando los filisteos la pasaban de ciudad en ciudad, la arca del pacto, tenían miedo, ¿verdad? Tenían miedo porque provocaba muerte. Provocaba muerte, hermano. O sea, todos se infestaban de tumores, todos se enfermaban. De que dice que cuando llegó a la última ciudad, que creo que fue Encor, cuando llegó, ellos tuvieron miedo y les dijeron, no la traigan aquí. ¿Quieren ustedes matarnos?, les dice. Y fue ahí donde ellos tomaron la decisión de ver cómo la regresaban el arca del pacto a Israel. Pero mire lo que trae la presencia de Dios en un hijo de Dios, en una persona temerosa de Él. Trae bendición. Obed Edom no dijo, no la traigan aquí, mire, y estoy parafraseando esto, acaba de morir Usa, simplemente por haberla querido detener y ahora la traen ustedes a mi casa para que yo también muera. No, Abinadab la recibe en su casa, Obed Edom, la recibe allí en su casa. Y mire lo que hace la presencia del Señor en la casa de Obed Edom. Dice que bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa, a toda su familia y a toda su casa. Y verso 12 dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, no algunas cosas, todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y te digo, no quiero entrar en los pormenores de cómo no siguieron ellos las instrucciones. Yo te lo voy a explicar cuando te comparte el mensaje, la dinámica de cómo tenía que ser transferida el arca del pacto. Porque cometieron también muchos errores y pasaron por alto la mayoría de las instrucciones. Mas sin embargo, cuando David mira eso, cuando David mira que el arca del pacto o la casa de Obed Edom ha sido bendecida o está siendo bendecida, inmediatamente vuelve porque dice que el Señor se ha vuelto de aquello que había hecho con Usa, de aquella molestia, de aquel enojo, y había ahora bendecido la casa de este hombre. Pero la verdad es de que David anhelaba que aquella arca habitara en su ciudad y cerca de él, porque él sabía, jamás, como te repito, había estado David cerca del arca del pacto. Quizás había oído de lo que había sucedido en sus generaciones pasadas,
o cómo Jehová Dios estableció el arca y cuál era el simbolismo que tenía eso en medio de Israel. Y dice que David vuelve, en el verso 13 dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ya no iba cargada en un carro por bueyes, ¿verdad? Ahora la llevaban, o sea, hombres cargadas en su hombro, que obviamente fue uno de los estatutos que Jehová Dios estableció, cómo tenía que ser transportada el arca y por quiénes tenía que ser transportada el arca. Y David quizás, o sea, meditó, buscó esa información, consultó, oró, pidió a Dios dirección de cómo hacerlo. Y dice que cuando los hombres que llevaban el arca habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David, verso 14 dice, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, verso 16, dice, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba por la emoción, no, delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ahora, ¿por qué razón Jehová Dios hace todo ese estrago en la vida de Usa? Porque David tenía que reconocer que en algo se había descuidado, en algo se distrajo, y era obviamente en no consultar a Dios cómo tenía que ser transportada esa arca. Porque David le consultaba a Dios, hermano. Mire, David consultaba a Dios cuando él iba a hacer algo, cuando él iba a emprender algo. Y en el capítulo 5 ahí de segunda de Samuel, tú lo puedes leer. Tú lo puedes leer, el capítulo 5, el verso 19, solamente para dártelo como referencia, dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. Mire, David conocía, sabía cómo acercarse a Dios, sabía, o sea, preguntarle a Dios para las decisiones que necesitaba tomar. Pero hoy que iba a transportar el arca, hoy que el arca iba a ser llevada a su ciudad, quizás por aquella emotividad, quizás por aquella alegría de llevarla, se descuida, se distrae en aquellos pormenores. No nos pasa a nosotros exactamente lo mismo, hermano. Mire, especialmente aquellas personas que gozaron de la presencia de Dios, que se alegraron en la presencia del Señor, que disfrutaron, o sea, de aquel servicio a Dios, que disfrutaron de aquella comunión con Dios. Y de repente empezamos a descuidarnos, y empezamos a descuidarnos, y empezamos a descuidarnos. Y obviamente nuestra vida espiritual comienza a secarse, y comienza a secarse, y comienza a secarse, y comienza a menguar. Y de repente, o sea, oímos, escuchamos de que el Señor va a derramar de su espíritu, el Señor va a traer de su espíritu. Y nosotros decimos, bueno, yo voy a traer la presencia del Señor como sea. Y a veces hemos caminado y hemos vivido una vida en desobediencia, no haciendo lo agradable delante de Dios. Pero ni siquiera nos acercamos al Señor para pedirle perdón por todas aquellas cosas obscenas o tal vez desagradables delante de sus ojos que hemos hecho. Simplemente decimos, no, yo soy hijo de Dios y el Señor me va a llenar de su presencia. No, sin antes haberte limpiado, sin antes haber tratado aquellas áreas que necesita tratar dentro de cada uno de nosotros. Hay tantas instrucciones en la palabra, hermano, que nos habla de cómo es que el Señor hace antes de derramar su presencia sobre nuestras vidas. Jesús dice, ¿verdad?, que no se podía echar vino nuevo en odres viejos. Otra simbología es que no se puede poner remiendo de vestido nuevo en vestido viejo, dice, porque el uno y el otro se echan a perder.
¿verdad? Y Jesús estaba hablando ahí acerca de la manera de vivir, de las acciones de cada uno de ellos. No podían atraer la presencia de Dios, no podían atraer aquella llenura de la presencia del Señor, viviendo una vida totalmente en desobediencia a Dios. Y David no le consulta a Dios antes de ir a traer o antes de ir y tomar. Reunió a Israel, reunió, dice, a los escogidos de Israel, reunió al pueblo y les dijo lo que iba a hacer. Pero no le preguntó a Dios y le causó ese estrago. Mas sin embargo, dice que cuando oye que Dios bendice la casa de este hombre, él va y toma nuevamente el arca. Y dice que ahí la llevaban ya personas cargadas, porque cuando dieron sus primeros 6 pasos, David dice que sacrificó bueyes y un carnero engordado, dice el verso 13. Pero la pregunta es, ¿David danzaba delante de aquella arca del pacto? ¿Por qué razón David danzaba, hermanos, delante de aquella arca del pacto? Si era, como les repito, primera vez que él veía y que tenía esa bendición de estar cerca del arca. Porque él había escuchado, y como tú y yo lo hemos escuchado, que era algo que Dios había establecido simbólicamente, donde su presencia iba a morar. Pero cuando aquello se menosprecia, es como cualquiera que diga, bueno, ¿y para qué voy a ir ya a la iglesia? ¿Para qué? Si ahora lo están transmitiendo, o sea, a través de la internet, puedo quedarme aquí. De todas maneras, si Dios quiere llenarme de su presencia, me va a llenar aquí. Ese es mostrar irreverencia y respeto. Si Dios está inquietando tu corazón a estar en su casa, obedécele a Él, hermano. Obedécele a Él, ve a ese lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos. Pero si es por alguna razón, o sea, obvia, que no podemos venir, Dios también conoce. Y dice que David danzaba delante del arca. Eso dice el verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y no estaba vestido con la ropa real, estaba vestido con un efod de lino. El efod de lino que los sacerdotes usaban, pero él estaba vestido con un efod de lino y danzaba delante de la presencia del Señor. ¿Has danzado tú alguna vez delante de la presencia del Señor, hermano? ¿Has ministrado tu vida a Dios con gozo, con alegría? Hermano, ¿te has gozado tú delante del Señor? ¿Has danzado? No estoy hablando de desorden. ¿Has danzado delante del Señor, guiado por el Espíritu Santo a danzar, a darle gracias al Señor? ¿Te ha tocado el Señor alguna vez así, hermano? ¿Y desde cuándo no lo haces? ¿Desde cuándo ya no lo hacemos? ¿Desde cuándo ya no lo hacemos, hermano? ¿Por qué razón? Porque se han levantado muchas micales que comienzan a menospreciar, comienzan a decir, oh, ya va a saltar, ya va a empezar. Hermano, si lo hacemos para Dios, lo hacemos para Jehová, no lo hacemos para ningún hombre. Mire, y eso es lo que David le dice, porque la mujer lo menospreció y era la hija de Saúl, lo menospreció. Por eso te pregunto yo, si alguna vez te ha tocado el Señor de esa manera. Y no estoy hablando de desorden, estoy hablando de que el Espíritu de Dios te toque y tú empiezas, hermano, a gozarte, tú empiezas, hermano, de alguna manera a entrar en aquel mover de Dios y empiezas a danzar delante del Señor con aquella alegría, con aquella libertad. David lo estaba haciendo de esa manera. David dice que, mire, se olvidó de su autoridad porque era el rey, ¿verdad? ¿Sí? Se olvidó de su autoridad. Porque andaba con un efod de lino, no andaba con la ropa real, ni con su corona real. Primero se olvidó de su autoridad. Porque a veces eso es lo que... yo soy el pastor aquí, ¿cómo yo me voy a poner a danzar? O sea, ¿cómo? Se olvidó de eso, hermano. Se olvidó de su posición de ser rey. Y comenzó a danzar juntamente con los demás del pueblo. Comenzó a alegrarse en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios trae gozo, hermano. La presencia del Señor trae gozo a nuestras vidas. En medio de la calamidad más fuerte, la presencia de Dios trae ese gozo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano? Entonces David danzaba y se olvida de su autoridad y se olvida de su posición.
Pero siempre va a haber alguien que lo está observando, siempre va a haber alguien que lo está señalando. Y esta era Mical. Dice que Mical lo veía, verso 16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David. Miren, ni siquiera, hermano, danzaba así como nosotros para que no nos vean que solamente movemos un pie, ¿verdad? Para que no vean que estamos danzando. No, dice que él saltaba. Yo creo que cualquiera de los que lo hubiera visto de este tiempo hubiera dicho, no, y ese es el rey, y mire, o sea, el relajo, el desorden que anda causando ahí. No, dice que él saltaba, mire, y danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Pero Mical lo menospreció. Y dice, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Hermano, ni siquiera había tenido la oportunidad de decírselo porque estaba lejos, pero en su corazón lo menospreció. Te van a menospreciar, hermano, si tú eres de aquellos que desea ser llenos de la presencia de Dios. Te van a menospreciar. Y eso te lo digo desde ya. Si tú eres de esas personas que vas a anhelar esa llenura del Espíritu Santo de Dios, te van a menospreciar. Porque te van a decir, mire, ¿para qué va a ir al servicio si de todas maneras hoy ya pueden ir cualquier domingo? Antes porque no podían ir, mejor véngase, vámonos a ver el partido, ahora va a estar bueno. Y digo el partido porque ya comenzaron varios campeonatos, ¿verdad, hermano? Entonces, no, ¿para qué va a ir? Quedémonos aquí en la casa y veámoslo. Y usted puede estar viendo el partido y está oyendo la prédica. Mentira, mentira, no es así, hermano. Y no es que alguien me haya contado algo, no me han contado nada, hermano. Pero sin embargo uno se ve tentado a eso, ¿o no? ¿O no, hermano? Claro que sí. Yo te pongo un partido porque es algo que a mí me gusta. Mas sin embargo, Mical menospreció a David. Y dice el verso 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y te repito, cuando yo te comparto el verso de la dinámica que se usó para traer el arca y sus consecuencias, te voy a explicar todos estos versos mejor. Pero hoy quiero hablarte de la razón por la cual David danzaba, de la razón por la cual David se olvida de aquella autoridad y se olvida de aquel poder y empieza a saltar como los demás del pueblo y empieza a adorar y a bendecir el nombre de Jehová. Y dice verso 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Los bendijo, les proveyó alimento y los despidió a su casa. Y el verso 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro. ¿Quién? ¿Quién? Un cualquiera. Mira, hermano, no es quizás compararlo con ninguno de los que estamos aquí ni de los que nos están viendo a través de esta transmisión. Pero déjame usar este ejemplo. En mi persona es como que yo llegue después de un servicio, hermano, y por alguna razón el Señor extiende ese servicio un poquito más del tiempo al que estamos acostumbrados, porque cuando ya van 2 horas ya empezamos a ver el reloj y ya empezamos a tener hambre y ya queremos irnos. Pero si un partido se alarga a tiempo extra, penalti y dura 4 horas, lo vemos, hermano, lo vemos.
Pero sin embargo, cuando el servicio se alarga porque Dios quiere ministrar, porque Dios quiere de alguna manera tocar tu vida, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere de alguna manera, o sea, llenarte de esa presencia, y se alarga el servicio. Y es como que yo llegue a mi casa. Mira que no estoy mencionando a ninguno de los varones. No sé cuánto duró el grupo de hombres ayer porque no pude estar. Pero no sé cuánto duró el servicio. Pero es como que uno llegue, hermano, y tuviste un servicio, o sea, lleno de la presencia de Dios. Tuviste un servicio donde el Señor ministró tu vida, donde el Señor habló a tu vida, donde el Señor habló a tu corazón, donde el Señor te hizo saber las cosas que están por venir para tu vida y para tu casa. Y tú llegas con aquella alegría, con aquella bendición, con aquel deseo de ir y compartirlo con tu esposa y decirle: mire, esto es lo que Dios trae para nuestra casa. Y desde que tú abres la puerta, ya tu esposa te recibe y dice: oh, pensé que te ibas a quedar allá con ella. Pensé que ya no ibas a regresar a casa. Pensé que no te querían dejar venir. Hermano, es como que te reciban de esa manera. Hermano, ¿cuál es la reacción que hay dentro de tu corazón? Tú llevas aquella bendición, tú llevas aquella palabra, aquello que Dios ha ministrado dentro de ti. Y cuando entras a tu casa te reciban de esa manera. Mire, David, él había danzado, él había bendecido al pueblo, él les había proveído y dice que los había... Pero cuando iba a su casa para bendecir su casa, porque eso es lo que llevamos, ¿verdad?, de las reuniones a nuestra casa, bendición de Dios. Bendición de Dios. Cuando tú te vas de aquí, hermano, tú no dices: bueno, le voy a llevar los problemas. No, llevamos la bendición que el Señor derrama sobre este lugar y sobre nuestras vidas. Tú llevas esa bendición a tu hogar. Espero que sea esa bendición la que lleves. Pero si llevas, hermano, aquí, no, mejor que no fuiste. Si supieran los hermanos que estuvieron y los que cantan, o sea, no, yo no sé para qué lo suben ahí, hermano. No, tenemos que llevar bendición a nuestro hogar, bendición a nuestra casa. Eso es lo que tenemos que llevar a nuestro hogar. Y dice que cuando llegó David para bendecir su hogar, cuando llegó David para bendecir su casa, porque es lo que dice el verso 20, dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y David dice, como buen hombre de valor sujeto, se sometió y dijo: ya no voy a ir más a esas reuniones, ya no voy a estar más en ese grupo, ya no voy a ir más a esos cultos. No, mire lo que David le dice, verso 21 dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, no dijo que iba a dejar de danzar, hermano. No dijo que iba a dejar de gozarse delante de la presencia de Dios. Pero ahora con una media palabra que nos digan: ya nosotros ya no queremos hacerlo. No, por tanto dice: danzaré delante de Jehová. Y aún dice: me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David tenía la convicción a quien él le danzaba, hermano. Vea que David tenía esa certeza a quien él le daba toda aquella alegría, le expresaba toda aquella alegría que había dentro de su ser. Muchos lo podían ver como un desorden, muchos lo podían ver como un relajo, muchos lo podían ver como algo que les han venido enseñando por tiempo. No, pero David tenía aquella convicción de que fue Dios el que lo escogió detrás del redil de las ovejas y lo puso como príncipe del pueblo de Israel. ¿Quién te escogió a ti para estar hoy aquí, hermano? ¿Quién te escogió a ti para el ministerio que estás desarrollando? ¿No es Dios? Claro que es Dios. Y es a Él a quien está nuestra gratitud, hermano. Por eso él le dice a su mujer, a Mical: por tanto danzaré delante de Jehová. Y verso 22 dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Por qué razón le dice que iba a ser honrado?
Porque la palabra del Señor nos enseña que Dios honra a los que le honran, hermano. Dios honra a los que le honran. Y David había honrado a Jehová. Pero mire lo que sucedió en Mical, verso 23 dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. No tuvo hijos, quedó estéril. Quedó estéril por aquello que ella había maquinado en su corazón contra David. Pero lo maquinó en su corazón cuando lo tenía lejos, porque ya cuando lo tuvo cerca, entonces sí le dijo lo que había ella pensado, le dijo lo que había sentido en su corazón. Pero mire lo que provocó eso en su vida. Por eso es que el menospreciar a alguien no te va a traer bendición, hermano. El menospreciar a alguien no te va a traer bendición. Aunque tú digas, oh, lo estoy haciendo en el nombre del Señor, lo estoy haciendo porque el Señor, no. El menospreciar a alguien cuando está dando un servicio a Dios no te va a traer bendición. Si no lo entiendes, calla. Si no lo comprendes, medita. Si no puedes entenderlo, pregúntale a Dios por qué razón se está haciendo de esa manera. Porque la obra es de Dios. El servicio nuestro es a Dios. Entonces la mujer quedó estéril. Y digo yo, qué triste es cuánto cristiano estéril hay que no puede gozarse en la presencia de Dios. No puede manifestar aquello que hay dentro de su corazón. Hay gratitud a Dios. Es más, hasta les da vergüenza que le roden lágrimas por su mejilla, porque no van a decir que estoy emproblemado. O nunca ha llorado delante del Señor, hermano. Hermano, nunca ha llorado delante de Dios. Nunca ha tocado el Señor de una manera tu vida que tus lágrimas han derramado por tus mejillas y el Espíritu de Dios a la misma vez te ha consolado. No, nunca has experimentado eso. Y no es vergüenza, hermano, llorar. Porque después de que uno llora, no es que se desahogue, sino que Dios ministra dentro de uno una fortaleza, un consuelo. Da una fuerza para seguir adelante, hermano. Porque cuántas veces nos hemos visto débiles, cuántas veces nos hemos visto que ya no nos vamos a levantar o que no vamos a seguir adelante. Y ahí llega el Señor a consolarnos y a fortalecernos y a decirnos, levántate, sigue, que aún hay camino por recorrer. El anhelo de su presencia, que sea firme en tu corazón. Si tú anhelas ser lleno de la presencia de Dios, tiene que ser firme dentro de tu ser, hermano. Porque esa firmeza te va a ayudar a luchar contra toda oposición. Contra toda oposición. Pero si mire, David hubiera dicho, bueno, es mi esposa y ella me vio de esta manera y no. Él le dice claramente delante de quién lo había hecho y por qué lo había hecho. Porque si hay alguien que tuvo misericordia de David, ese fue Dios. ¿Ha tenido misericordia Dios de ti, hermano? ¿Ha tenido misericordia Dios de ti? Claro que sí. Entonces cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando nos reunimos aquí como pueblo de Dios, es a Él a quien venimos a darle toda gloria y toda honra. Es a Él a quien venimos a darle toda alabanza, hermano, y toda adoración. Es al Señor. Pero si tu anhelo de llenarte de la presencia de Dios es firme entre tu corazón, vas a luchar contra cualquier oposición y vas a vencer cualquier obstáculo, hermano. Pero si no es firme, cualquier persona que te diga, no, eso no lo debe de hacer, o eso no está bien, o eso, no, tú tienes que ir a aquello que provoca, aquella gratitud que provoca esa expresión que tú le das al Señor, que tú le das a Dios. Sabes, el abrir nuestro corazón a buscar la presencia de Dios y la llenura de su Espíritu Santo va a traer la paz del Señor sobre tu vida y sobre tu casa. Déjame decirte esto. Cuando tú y yo decidimos en nuestro corazón y abrimos nuestro corazón a llenarnos de esa presencia va a traer paz sobre tu casa, sobre tu familia, y nos va a ayudar a superar los obstáculos. Nos va a ayudar a superar esos obstáculos, hermano. Porque es el Señor el que nos ayuda, ¿verdad? Es el Señor el que nos da la instrucción cómo hacerlo. ¿Cuántas veces, hermano, le has preguntado a Dios, por muy quizás insignificante que te parezca aquella decisión,
¿Cuántas veces tú le has preguntado al Señor y el Señor le da la instrucción a uno? Yo oía a un hermano, me decía que él iba manejando y mientras iba manejando, el Espíritu de Dios traía a su corazón y le hablaba. Y le decía, no te vayas por esa carretera. Y era la carretera que siempre él acostumbraba utilizar para ir al trabajo. Y entre más se iba acercando le decía, no te vayas por esa carretera, cruza aquí. Y él, sin argumentar más con aquella voz, obedece y da la vuelta por donde le están dando la instrucción y se va por otro lado y llega a su trabajo. Estando ya en su trabajo, por compañeros que llegaron tarde porque se vieron, atrapados en la situación que se dio en esa área, le dijeron, ¿tú cómo llegaste tú temprano si siempre te vienes por ahí? Y él les dice, no, es que oí una voz que me dijo que no tenía que irme por ahí, porque sabían que era cristiano. Y él le dice, no, ¿cómo va a ser eso? Bueno, total, que le dijeron lo que había sucedido y el accidente en cadena que se había dado en esa región por donde él tenía que pasar. Porque a veces, aunque parezcan tan simples las cosas, el Espíritu de Dios nos guía a través de esas circunstancias y situaciones, hermano. O a veces tú no has estado tentado a hacer algo y de repente hay algo que te detiene. Te dice, no lo hagas de esa manera. No lo hagas de esa manera. Esa es la voz de nuestro Padre, de nuestro Dios, hermano. Regresando al Salmo 122. Mire, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a llenarnos de esa presencia, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a buscar esa presencia, primero quiero dejar en ti, vamos a ser menospreciados. Vamos a ser menospreciados por muchos, hermanos. Pero si tú estás firme en buscar esa llenura de su Espíritu, créeme que eso te va a ayudar a vencer y a enfrentar cualquier situación o cualquier obstáculo. Pero en el Salmo 122 dice el verso 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Mire lo que trae la presencia de Dios. Trae unidad. Trae esa unidad, hermano. Va a traer unidad con tu casa, va a traer unidad con los tuyos. Porque a veces queremos tener unidad en la iglesia, pero si no tenemos unidad ni siquiera con los que vivimos, hermano, esposa, esposo, hijos, ¿qué vamos a traer a la casa del Señor? ¿Qué vamos a traer? A querer decir, no, es que los hermanos no quieren estar conmigo. No, cuando desde tu hogar no hay unidad, no hay aquella armonía dentro de tu hogar. Pero el salmista está hablando cuál es la razón por la que él se alegraba de ir a la casa de Dios. Dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida. Esa presencia de Dios va a traer unidad a tu vida, va a traer unidad a tu casa. Verso 4 dice, y allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Entonces no solamente trae unidad, sino que trae alabanza, hermano. La presencia del Señor trae alabanza. Oía yo a una hermana ayer y me compartía algunas situaciones que estaba pasando y estaba viviendo. Y me decía, pero Dios comenzó a despertar algo dentro de mi corazón. Y mire, por alguna razón, de un tiempo acá, comencé, cada vez que yo iba a dormir, cada vez que yo iba a acostarme, venía una alabanza a mi mente, venía una alabanza a mi corazón. Y comenzaba yo a cantar aquella alabanza dentro de mí. Y era una persona que estaba teniendo problemas para dormir. Y traía esa alabanza. Y esa alabanza dice que pasaba en su corazón y en su mente hasta que descansaba en todo el trayecto en la noche.
Y cuando se despertaba en la madrugada, había otra alabanza dentro de su ser. Porque dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad, hermano? Y también la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que con cánticos de júbilo y con alabanza Él nos guardará, nos rodeará. Así es que trae alabanza, la presencia de Dios trae alabanza. Pero ¿cuántos hay que ya no quieren ni cantarle al Señor, hermano? ¿Cuántos hay que ya no quieren ni siquiera, hermanos, venir en ese tiempo de alabanza donde se tiene que adorar a Dios, donde se tiene que venir delante del Señor y entregarle aquello que hay en nuestro corazón? La presencia de Dios despierta alabanza dentro de nuestro ser. Y dice verso 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Trae también autoridad, hermano. Porque vea que el Señor nos ha dado autoridad en su nombre. ¿Cuántos creemos eso, hermano? ¿Cuántos creemos que verdaderamente el Señor nos ha dado autoridad en su nombre? Porque os dijo Jesús, os doy toda autoridad, dice. Pero ¿desde cuándo, hermano, no reprendemos aquellas situaciones que están afectando y agobiando tu vida? ¿Desde cuándo tú no tomas aquella autoridad y dices, en el nombre de Jesús, yo voy a orar por esta situación? Porque no hay autoridad. Dudamos a ello. Dudamos a ello, hermano. ¿Y por qué razón dudamos a ello? Porque no hay presencia de Dios tampoco. Y si no hay presencia del Señor, mucho menos va a haber unidad, mucho menos va a haber alabanza y mucho menos va a haber autoridad. Mire, por eso es que el salmista habla de la silla del juicio, habla de los tronos de la casa de David en el verso 5. Pero luego dice el verso 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. No solo dice los que oran, sino los que te aman. Porque hay mucha gente que dice, no, hay que orar por la paz de Jerusalén porque así va a traer Dios bendición sobre nuestra vida. No, dice los que te aman. Los que te aman, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Verso 7 dice, sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de tus palacios. Porque también la presencia del Señor trae paz, hermano. ¿Verdad que trae paz? ¿Y qué es la paz, hermano? Hermano, ¿qué es la paz? Muchas veces nosotros hablamos de paz, pero porque no tenemos problemas, no nos está pasando nada, todo está bien. No, la paz no es la absencia o ausencia de problemas. La paz, mire, si tú me dices, yo no tengo, hermano, ningún problema y tengo paz. No, lo que no tienes son problemas. Pero a veces no hay paz dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es la paz? ¿De cuál paz está hablando el salmista? ¿Sabes? En hebreo la palabra es shalom. Pero shalom no solamente significa absente o ausente de problemas, no. Shalom significa bienestar, significa salud, significa prosperidad, significa felicidad. Esa es la paz que el Señor nos ha dado. Es una paz que ministra generalmente nuestro ser interno y cada área de nuestra vida y de nuestra casa. Pero no me digas, oh, hay paz en mi casa, porque, hermano, no hay problemas. No, lo que no tienes son problemas, y te lo repito. Pero si hay bienestar, ¿qué quiere decir bienestar? Que se lleva bien el uno con el otro, ¿verdad? Hay armonía. Pero si no hay bienestar, desde el momento, hermano, que hay conflicto, desde el momento que hay peleas, desde el momento, hermano, que hay ofensas, no hay bienestar. Pero shalom, la paz, en hebreo significa bienestar, salud, prosperidad y felicidad. Y eso es lo que el salmista menciona en este verso 6 y 7. Y dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y el verso 8 y 9 dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. ¿Te suena familiar esa palabra, hermano? Hermano, ¿te suena familiar esa palabra?
¿En dónde le decían a uno que se diera la paz antes de despedirse, hermano? ¿A dónde? ¿Verdad que se lo decían a uno? La paz sea contigo. Y se daba la paz. Aunque afuera se estuvieran esperando para pelearse, ¿verdad? Pero adentro se daban la paz. ¿Sí? ¿Verdad que le decían a uno? La paz esté con vosotros, decían. A mí me llevaron también a las misas, hermano, me llevaron, por eso te digo. Y yo oía que se daba la paz uno, ¿verdad que sí? Desen la paz, decía. Pero esa no es la paz de la que está hablando el salmista. La paz de la que él está hablando es esa que significa en hebreo, y te lo repito, bienestar, salud, prosperidad y felicidad. Tú no vas a desearle mal a tu hermano, tú no le vas a desear mal a tu prójimo, tú no vas a desearle mal a alguien, hermano. ¿Por qué? Porque hay amor, hay paz dentro de tu corazón. Por eso dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros. Porque una cosa es amar a los hermanos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que entre hermanos, o sea, tenemos que amarnos porque Dios nos manda? Pero a los compañeros, hermano. Mire, compañero está hablando de trabajo, de estudio, cualquier persona que a tu alrededor, o sea, comparte. Es que tengo un compañero de trabajo que ese sí no lo puedo pasar, que el Señor me ayude. Y todavía decimos eso, que el Señor me ayude. Cuando lo que el Señor está hablando, y el salmista lo repite y dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros. Mire, lo separa, porque sabe que nosotros hacemos acepción de personas muchas veces. Y decimos, no, este hermano sí lo saludo, porque este sí es mi hermano, este sí es buen hermano, este está de acuerdo en todo lo que yo digo y lo que hago. No, aún aquellos que a veces están en desacuerdo no entienden, son nuestros hermanos, ¿o no? O díganme ustedes, ¿crecieron en familias donde todos estaban de acuerdo, hermano? ¿Crecieron en familias donde se decía una cosa y todos decían, no, así se va a hacer, así lo haremos? No, ¿verdad que habían ciertas opiniones? Y habían opiniones a veces que traían conflictos. Y habían conflictos que han afectado a muchos hermanos que hasta el día de hoy no se pueden hablar ni se pueden saludar. Y estoy hablando, hermanos, en la carne, pero tristemente también dentro de las iglesias. Por eso es que el salmista dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios. ¿Qué dice? Buscaré, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Buscaré tu bien. Buscaré tu bien. Entonces la presencia del Señor, le voy a pedir a los músicos que pasen. La presencia del Señor en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la iglesia del Señor, va a traer unidad, va a traer alabanza, va a traer autoridad, va a traer paz y va a traer ese amor de Dios también, hermano. Va a traer ese amor de Dios. Porque a veces sabemos, hermano, que decimos, pero es que tan difícil es amarnos los unos a los otros. Mas sin embargo es un mandato del Señor. ¿Verdad que es un mandato del Señor? ¿Verdad? No dijo, bueno, si les parece, ámense los unos al otro. No. Dice, en estos dos fundamentos se cumple la ley y todos los profetas. Dice. El primero es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo dice, es semejante a este. Amarás, ¿a quién? A tu prójimo, ¿verdad? No dice a tu hermano, ¿verdad? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y yo sé que la presencia de Dios sobre su iglesia, hermano, va a traer esto. Esto que no lo hemos visto, quizás a través de la historia. Porque hemos visto diferentes dinámicas, hemos visto diferentes aviamientos. Pero si la presencia de Dios verdaderamente se hubiese derramado como se va a derramar en estos últimos días, todo esto que está aquí, hermanos, se estaría dando dentro de la iglesia del Señor. Hablamos de unidad, pero ni siquiera la conocemos muchas veces. La alabanza tendemos muchas veces a menospreciarla. Y es porque hemos formado el concepto de alabanza que es solamente la música. No, la alabanza es algo que brota de aquí. Es una gratitud de nuestro corazón a Dios, hermano. Es una gratitud de nuestro corazón a Dios. Si han habido personas a quienes Dios les ha dado su gracia,
les ha dado su carisma, les ha dado su habilidad de componer alabanzas, coros, canciones para alabar a Dios. Gloria sea al Señor. Pero también va a haber autoridad. Ustedes saben, en la iglesia del principio se veía esa autoridad, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que se veía esa autoridad en la iglesia al principio? Ustedes se acuerdan cuando el problema que tuvo Pablo, cuando se vuelve y le dice a aquella mujer adivina, va, y le dice al espíritu que estaba ahí, le sale de ella, lo deja. Había esa autoridad en el nombre de Jesús, y hay esa autoridad en el nombre de Jesús, hermano. Y va a haber paz. Va a haber paz, hermano. Quienes dicen, no, yo creo que nunca va a haber paz. Va a haber paz cuando la presencia de Dios se derrame de esa manera sobre su pueblo. Y también va a haber amor. Anhelemos volvernos a esa presencia de Dios, hermano. ¿Sabes que por eso es que David danzaba? Y por eso te dije, ¿cuál fue la razón? David nunca había estado cerca de la arca del pacto, pero ahora se le da la oportunidad. Ahora él se ha establecido en Jerusalén, en aquella región que le llamaron la ciudad de David, y él le construye una tienda para que el arca de Jehová sea movida a esa región. Y no era solamente por tener aquel mobiliario, sino porque él sabía que era lo que le había dicho Dios a Moisés, que en esa arca, en ese mobiliario, simbólicamente iba a descender su presencia en ese lugar y habitaría en medio de ellos, estaría en medio de ellos. Hermano, ¿desde cuándo tú no te gozas en la presencia del Señor? ¿Desde cuándo tú y yo no lo hacemos con libertad para Dios, hermano? ¿Desde cuándo nos vemos cohibidos, hermano, para expresarle a Dios aquello que hay en nuestro corazón? Aquella alegría, aquella gratitud que hay dentro de nuestro ser. Y decirle, Señor, solo tú me levantaste. Solo tú me sacaste, Señor, detrás de esa botella de alcohol. Solo tú me levantaste detrás de esas agujas de droga. Solamente tú, Señor, me sacaste de esa vana manera de vivir. Aquella libertad en el Señor. ¿Desde cuándo no te gozas en la presencia del Señor? A David también trataron de detenerlo su mujer Mical, pero él le dijo, lo he hecho delante de Jehová, y aún más vil me haré, dice. Mire, aún más vil que esto me haré, y seré menospreciado por ti, pero seré honrado por las criadas de mi pueblo. Ponte de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Dios nos está preparando para ese derramamiento de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Dios está preparando tu vida y mi vida, hermano. Y sé que hay cosas dentro de nuestra vida, sé que hay cosas dentro de nuestro ser que necesitan